Desde el principio, el ser humano siempre se ha hecho preguntas, y algunas veces se ha hecho preguntas importantísimas, las más importantes. Quiero que os trasladéis conmigo hasta hace 4.500 años, en un desierto ahí del Oriente Medio. Venid conmigo y veis a un hombre en una casa un poco destrozada, veis a un hombre ahí en el suelo sentado. Otra gente está alrededor de este hombre que hace un tiempo sería uno de los hombres más poderosos, y tragedia tras tragedia este hombre había sufrido, y ahora el hombre está sentado en el suelo, enfermo, sin familia, sin nadie y con gente encima criticándole. Estamos hablando de Job, que vivió hace unos 4.500 años más o menos. Y Job se hizo una pregunta muy importante. En este sufrimiento él dijo: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Él se preguntaba: ¿cómo puede ser que yo o que un hombre pueda ser limpio de sus pecados, pueda ser declarado justo? Eso se preguntó este hombre. Ahora quiero que vayáis conmigo hace unos 3.000 años, en una pradera verde, en la ciudad o en el pueblo de Belén. Allí en una pradera verde veis a un joven de 16 años más o menos, sentado bajo un árbol. Su rebaño de ovejas está justo enfrente de él, quizá tenía 100, 200 ovejas, y ahí estaba mirando las ovejas, pero no estaba sin hacer nada. Estaba quizá leyendo alguna parte de algún manuscrito de la palabra de Dios, y estaba también escribiendo. Este joven es David, por supuesto. Y allí estaba este joven de 16 años también haciéndose preguntas importantes. Y como escribió en el Salmo 15, David se preguntaba: Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David se preguntaba: ¿cómo puede ser que un hombre de la tierra vaya a ir al cielo? ¿Cómo puede ser que un hombre llegue a tener vida eterna en el cielo? Eso hace unos 3.000 años. Pero hace unos 2.000 años, venir conmigo a la ciudad, o cercano a la ciudad de Jerusalén, quizá por la ciudad de Jericó, allí cerca del Jordán. Y allí encontramos a un hombre muy rico, un hombre joven, apuesto, un hombre que tenía pues mucha riqueza, mucho poder, mucho carisma, y viene a escuchar a un rabino que era bastante famoso en ese tiempo. Es la historia del hombre rico que viene a ver a Jesús. Y este hombre viene y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo tener vida eterna?, preguntaba este hombre. Quiero que vayáis también conmigo a hace unos 1950 años o algo así, en la ciudad europea o griega de Filipos. Y que vayáis conmigo no a un sitio bonito, sino a una cárcel, a la peor de las cárceles en la ciudad de Filipos, como estamos hablando también los miércoles. Y allí un carcelero le pregunta a 2 de los presos, le hace la siguiente pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 4 preguntas, que es la pregunta más importante que puedes hacer. Job dijo: ¿cómo se justificará el hombre? ¿Cómo puede ser un hombre declarado justo? David dijo: ¿cómo puede hacer un hombre para ir a tu tabernáculo, para ir a tu morada santa? Señor. El hombre rico le dijo a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el carcelero le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? 4 preguntas. ¿Qué es una pregunta? ¿Cómo puede ser una persona salva? ¿Cómo puede ser una persona salva? Y esta pregunta ha sido respondida a través de la historia de muchas maneras. ¿Cómo puede ser salvo? Pues la religión antigua, las religiones paganas, las religiones de los dioses falsos, enseñaban que para salvarse había que calmar la ira de esos dioses tan crueles que ellos adoraban. Algunos ofrecían regalos, algunos hacían cosas para ganarse el favor de esos dioses, quemaban animales o incluso personas para obtener el favor de esos dioses falsos. Y pensaban que por hacer estas cosas y traer estas cosas podrían esquivar la crueldad de este Dios y ganarse la eternidad.
El catolicismo romano, por muchísimos años, ha dicho que para poder ser salvo, tú tienes que hacer buenas obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. El Islam, otra religión, habla de estos tantos pilares, no sé si son 4, 5 o 6 pilares que tienes que hacer para poder alcanzar el paraíso en el futuro. El budismo, el hinduismo, cada religión te ofrece unas cosas que tienes que hacer o que tienes que seguir una serie de obras para alcanzar la salvación. Eso es lo que en cierta manera te dicen todas las religiones, que tienes que hacer esto y esto y esto para poder alcanzar la salvación. El ateísmo de hoy en día responde también a esta pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Y te dice, no puedes. Esta pregunta es absurda. No hay salvación, no tienes que ser salvo de nada. No has hecho nada malo porque no hay ni bien ni mal. No hay salvación, no hay nada más que vive como quieras, muere como puedas, al hoyo y ya está. Eso dice el ateísmo. La respuesta de la religión es que las buenas obras te salvan. La respuesta del ateísmo es que no puedes ser salvo, no hay salvación, solo hay muerte. Y se acabó. Pero ¿cuál es la respuesta verdadera a esta pregunta de cómo puedes ser salvo? La respuesta verdadera no está ni en lo que se llama religión, ni tampoco, por supuesto, en el ateísmo. La respuesta verdadera a esta pregunta de cómo puedes ser salvo está en el Evangelio. En el Evangelio. El Evangelio responde a esa pregunta, pero quizá dices tú, ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pues eso es lo que queremos ver hoy. Si entras por la puerta, hay un cartel que pone Iglesia Cristiana Evangélica. Iglesia Cristiana Evangélica. La semana pasada vimos lo que significa ser cristiano. Cristiano. Estamos viendo estos distintivos, lemas o descripciones que definen lo que esta iglesia cree y enseña, lo que se ha predicado en esta iglesia desde que se empezó, desde sus comienzos, desde hace más de 30 o 40 años. Y la semana pasada vimos qué significa ser cristiano, qué significa que esta iglesia es una iglesia cristiana. Vimos que somos cristianos en esencia, nuestra esencia es cristiana. Y esta semana queremos ver el segundo distintivo, y es que somos evangélicos en creencia. Evangélicos, somos evangélicos. Y para esto queremos ver tres cosas. Primero veremos qué es el Evangelio, porque si somos evangélicos tenemos que saber qué es el Evangelio. Escucharás muchas cosas de qué es el Evangelio, pero queremos ver lo que dice Dios de qué es el Evangelio. En segundo lugar, veremos qué es ser evangélico. Una cosa es qué es el Evangelio y lo otro es qué es ser evangélico. Y lo tercero que veremos es qué es una iglesia evangélica. Primero de todo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esta es una pregunta crucial que te tienes que hacer. ¿Qué es el Evangelio? El ignorar esto, el decir, pues yo no sabía lo que era el Evangelio. El ignorar esto no te va a librar de nada. Y más estando aquí, y más habiendo escuchado la palabra de Dios, y más siendo expuesto a la enseñanza, no te servirá de excusa la ignorancia. Si vas a un diccionario y buscas lo que es el Evangelio, te dirán que el Evangelio es los libros que narran las historias y las enseñanzas de Jesús. Y en la Biblia tenemos 4 evangelios. A ver si os acordáis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, esos son los 4 evangelios. Pero la definición de lo que es el Evangelio va mucho más allá de estos 4 libros. Tiene que ser más específica, es mucho más precisa. Literalmente, la palabra evangelio en el griego original, que es donde se acuñó esta palabra, significa buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Eso es lo que es el evangelio. Quizá dices, vale, pero buenas noticias ¿en cuanto a qué? ¿Qué son estas buenas noticias? Pues buenas noticias en cuanto al tema más importante que puede haber. Ese tema que hemos hablado al principio de cómo una persona puede ser salvo. ¿Cómo una persona puede ser salvo? Hay buenas noticias. Y eso es el Evangelio. Vayamos al texto de 1 Corintios 15, que ha leído el hermano José Luis al principio. Y voy a leer solamente los primeros 5 versículos. Esta es la definición más concisa y corta que da la Biblia sobre el Evangelio. Dice Pablo, a través del Espíritu Santo:
o dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo les va a decir el evangelio que les ha predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, 2 puntos. Lo puedes ver ahí, 2 puntos. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, etcétera, etcétera, y sigue con eso. ¿Qué es el evangelio? Hay un pastor, un teólogo que se llama Joel Beeke y da una explicación en cuanto a algunos puntos en cuanto a esto que queremos ir tocando brevemente. En primer lugar, el evangelio es un mensaje divino y por lo tanto con toda autoridad. Mira ahí que Pablo dice en el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. No dice, os he enseñado lo que me he inventado, os he enseñado lo que me he imaginado. No, os he enseñado lo que he recibido. Y lo recibió de Dios, directamente de Dios. No lo aprendió de otro hombre, sino de Dios. En Gálatas 1, Pablo dice exactamente esto. Dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dios le dio este evangelio, este mensaje del evangelio a Pablo y por eso este mensaje tiene total autoridad. El mensaje no es el evangelio no es un mensaje para tomarlo y dejarlo como las lentejas, ¿no? Que las tomas o las dejas. El evangelio no es un mensaje así, que puedes hacer lo que quieras con él, o un mensaje para cambiarlo y modificarlo y adaptarlo. No, es un mensaje para creerlo y recibirlo y transmitirlo a otros tal como te ha llegado a través de la palabra de Dios. Un mensaje divino y por lo tanto con toda autoridad. Segundo, el evangelio presenta la persona única de Cristo. El evangelio presenta la persona única de Cristo. Mira ahí lo que dice después de los 2 puntos en el versículo 3. Os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué dice? Cristo. Que Cristo. El evangelio es Cristo. Es la vida de Cristo. Lo que hizo Cristo es que Dios se hizo hombre. Lo cantaban los niños en la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es Cristo. Dios con nosotros. Dios con el hombre. Eso es Cristo, el Mesías, el que sería hijo de Dios por un lado, pero por otro lado también hombre perfecto. Las 2 cosas tenía que ser para poder ser el Mesías. El evangelio presenta a Cristo, la persona de Cristo. Tercero, el evangelio proclama la muerte de Cristo como sustituto del pecador. En un partido de fútbol, cuando uno se lesiona, pues entonces esa persona tiene que salir del terreno de juego y entra un sustituto, alguien que entra en lugar suya, alguien que toma su lugar. Y Cristo, como el Salvador de los hombres, Él toma nuestro lugar. Y el Evangelio son las buenas noticias, pero para que hayan buenas noticias, primero tienen que haber malas noticias. Y son muy malas porque el hombre ha caído, es pecador y en sí mismo, en sus obras, no puede ser salvo. Por eso el Evangelio proclama que Cristo, el que era inocente, el que fue sin pecado, el que no hizo pecado, el que no conoció pecado, Él tomó el lugar, fue el sustituto del pecador, recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Merecíamos ese castigo divino y Cristo lo tomó por nosotros. Esa es una palabra tan preciosa pero tan desconocida como expiación. Expiación significa que Cristo coge el pecado que nosotros teníamos y el castigo que nosotros merecíamos y lo pone sobre sí. Y lo quita de nosotros y lo quita de nuestra vida y nos da su justicia y nos limpia de nuestros pecados. Él expía y paga por los pecados de su pueblo. El Evangelio también, número 4, proclama la resurrección corporal de Cristo. La resurrección corporal de Cristo. Dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados, como hemos visto antes, pero dice después, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras. Y es que la resurrección es parte principal del Evangelio porque confirma la validez de la muerte de Cristo. Cuando Cristo resucitó y fue al Padre, es como que el Padre dijo: acepto tu sacrificio por Alejandro, por tal persona y por tal persona. Acepto el sacrificio que has hecho. Y además, si Cristo estuviera aún muerto, entonces no habría salvación. Si Cristo estuviera aún en la tumba, Él sería un hombre como tú y como yo. Y un hombre que muera por otros hombres no puede haber salvación. Pero Cristo es Dios y por eso resucitó. Cristo murió y resucitó. El Evangelio habla de Cristo. Por eso, aunque se puede entender que algunos lo digan, pero cuando hay gente que dice, tienes que vivir el Evangelio, es una contradicción en términos. No tenemos que vivir el Evangelio porque el Evangelio ya lo vivió Cristo. El Evangelio que Cristo vivió, murió y resucitó. El Evangelio ya lo vivió Cristo, ya fue vivido por Él, por su vida, muerte y resurrección. Uno que ya ha sido salvo, lo que debe hacer es vivir conforme al Evangelio. No vivir el Evangelio ya lo vivió Cristo. Una persona que es salva debe vivir como es digno del Evangelio, pero no podemos vivir el Evangelio porque Cristo ya lo vivió en nuestro lugar. Primero, el Evangelio es un mensaje divino. Segundo, el Evangelio presenta a Cristo. Tercero, el Evangelio proclama la muerte de Cristo. Cuarto, el Evangelio proclama la resurrección de Cristo. Quinto, el Evangelio afirma la realidad histórica de estos eventos. Habla que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, una y otra vez. Habla de realidades históricas. Esto es algo que ocurrió de verdad. No es algo que es una historia muy bonita, como una fábula que podemos decir, qué historia tan bonita, qué cuento más bonito para contarle a los niños, como le contamos el cuento de Pedro y el lobo, el del zorro y las uvas y algo así. No, es una verdad histórica, es una realidad, es todas estas cosas. Y encima, ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, que si estos hechos no son verdaderos, si la historia de Cristo es solamente una fábula bonita que podemos contar, entonces apaga y vámonos. No sirve para nada continuar si esto es solamente un cuento que no es verdad. Estos son hechos históricos. Esto es algo real que ocurrió, totalmente real. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios. Dice, si la resurrección es solamente un cuento, entonces estamos aún en nuestros pecados. Sexto, el Evangelio encuentra su base en todas las Escrituras. Mira ahí que en estos textos, en estos versículos, dice una y otra vez que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una y otra vez dice que es conforme a las Escrituras. Y es que tanto el Nuevo como el Antiguo, pero especialmente el Antiguo, es la base que tenían ellos, la Biblia que tenían ellos era el Antiguo Testamento. El Evangelio es el plan de Dios prometido y profetizado para la redención del hombre, un plan que había sido ideado desde el principio del tiempo. Dios no tiene un plan B, no es que Cristo vino para establecer un reino con los judíos y como los judíos le rechazaron, entonces dijo, bueno, pues ahora voy a morir en la cruz y hacemos un plan B. No, el plan de siempre ha sido que Cristo vendría y por eso vendría para morir y resucitar. Y por eso todo el Antiguo Testamento iba hablando de eso, de la muerte y la resurrección de Cristo. El Evangelio es el único plan de Dios para la historia humana. Y aunque las personas que crucificaron a Cristo eran responsables de lo que hacían, al mismo tiempo Dios estaba controlando todo eso y haciendo cumplir su palabra. Y en séptimo lugar, el Evangelio enseña la necesidad de la fe en el Evangelio. Te enseña la necesidad de la fe. Mira lo que dice ahí. Además, os declaro, hermanos, versículo 1, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este mensaje del Evangelio no es un anuncio de que ya eres salvo. ¡Qué bien! Que Cristo vino y murió por todos y ya soy salvo, no tengo nada que preocuparme. No,
El Evangelio es un mensaje que hay que recibirlo y aceptarlo. El Evangelio contiene un llamado a creer en Cristo para ser salvo. Esta fe verdadera, la fe verdadera en Cristo, no es temporal, no es por un tiempo. No es que puedas creer en Cristo por un tiempo y después dejarlo. No, mira lo que dice ahí. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquel que pone verdaderamente su fe en Cristo Jesús, persevera en esa fe, continúa y crece en esa fe y en esa gracia, continúa, no la deja. No dice, pues ahora me olvido de todo esto. No, sino que continúa en la fe del Hijo de Dios. Dice, si no, si lo habéis dejado es que creísteis en vano. Fue una fe falsa, una fe muerta, como habla el apóstol Santiago. Y este Evangelio son las buenas noticias. Son las buenas noticias que Cristo haya venido como el Mesías, que muera y resucite al tercer día, que aparezca, que sea una realidad histórica, que esté basado en las Escrituras. Esto es las buenas noticias. Y las mejores noticias que puedes recibir son estas. Ahora, pero para que sean buenas noticias de verdad, entonces, primero hace falta dar las malas noticias. El chiste muchas veces cuenta, tengo una buena noticia y una mala noticia. Y casi siempre se dice, quiero antes la mala noticia, ¿no? Y así ocurre también. Hay que contar primero las malas noticias para después explicar las buenas noticias. Imagina que mañana llegas a tu casa, te levantas y a las 10 de la mañana, por decir algo, suena el teléfono, lo coges y es el médico, es tu médico de cabecera. Dice, hola, y dice tu nombre, ¿eres tú tal persona? Sí, dígame. Digo, mira, pues le llamo del centro de salud y le quiero dar buenísimas noticias para usted. Debería estar usted súper contenta o contento, deberías estar saltando de alegría porque tenemos aquí en el centro de salud justo lo que te hace falta, lo que va a solucionar toda tu vida, el medicamento que va a cambiar toda tu vida, te va a quitar esos dolores tan fuertes, ese sufrimiento tan grande que tienes, te va a quitar la miseria de la enfermedad que tienes, todo esto lo va a quitar. La reacción de muchos de nosotros al recibir una llamada así sería, doctor, creo que usted se ha equivocado si no estamos muy enfermos, diríamos, usted se ha equivocado de número, yo no soy esa persona, y le colgaríamos. Pero, tiene buenas noticias, pero yo estoy bien. A mí no me hace falta nada de todo esto que dice el médico. ¿Y saben lo que pasa? Esa es la misma reacción con la que nos encontramos al presentar el Evangelio y cuando solo presentamos las buenas noticias sin antes presentar las malas noticias, sin antes presentar el hecho de que somos pecadores alejados de Dios, que hemos roto la ley de Dios, que no llegamos al estándar de Dios, que estamos bajo la condenación de Dios. Si no presentamos esas malas noticias, entonces las buenas noticias es como, no me importa todo eso, yo estoy bien. Ahora, las cosas cambiarían mucho si tú sabes que te estás muriendo de cáncer, y si lo sabes de manera cierta, si lo sientes en tu cuerpo, si lo sufres en tus dolores, entonces esa llamada que te da el médico mañana por la mañana, esa llamada cambia completamente. Si sabes que tienes esta enfermedad terminal, tu reacción sería completamente diferente. Sí que saltarías de alegría, sí que estarías alegre por esas buenas noticias. Por supuesto que lo estarías. De la misma manera, si alguien sabe que es pecador, siente en su corazón la carga del pecado, sufre en sus carnes las consecuencias temporales de sus pecados, entonces el Evangelio sí que es buenas noticias. Y por eso la palabra de Dios nos muestra una y otra vez que ese es el patrón que debemos seguir. Primero explicar la condición del hombre. Primero explicar la situación en la que nos encontramos para después explicar las buenas noticias. Eso es lo que hace la Biblia. El libro de Romanos en detalle lo hace así. Es un libro magistral, el libro de Romanos, que explica lo que es el Evangelio aquí en 1 Corintios 15, en 4 versículos, en el libro de Romanos, pues prácticamente los 16 capítulos. Y así empieza el apóstol Pablo. En Romanos 1, Pablo les muestra a los que no eran judíos, estaban viviendo en depravación, en rebeldía, en libertinaje, y Pablo les muestra a los que no eran judíos que estaban siguiendo
la rebeldía, haciendo cosas que Dios aborrece, como la idolatría y la mentira, siguiendo con la inmoralidad y la homosexualidad, siguiendo entonces con toda clase de vicios y maldades. Eso en Romanos 1, para los que no eran judíos, los gentiles. Pero es que en Romanos 2 habla de los judíos. Los judíos eran religiosos, ellos eran gente de bien, gente con moralidad, con modales, con religión, el pueblo escogido de Dios, ellos eran religiosos. Y Pablo les dice, ¿sabéis qué? En vuestro corazón, en vuestro orgullo estáis haciendo lo mismo que los gentiles, que los no judíos están haciendo en su pecado y en su libertinaje. Quizá vosotros vais por el lado limpio del camino a la perdición. Pero no importa si vas por el lado sucio del camino a la perdición o por el lado moral del camino a la perdición, ese camino te lleva al infierno, a la perdición. Y Pablo acaba diciendo en el capítulo 3, versículo 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a los religiosos y a los ateos, a los morales y a los inmorales. Ya hemos acusado a todos que están bajo pecado, todos. Y luego en el versículo 23, Pablo acaba esta parte de la carta a los romanos diciendo, por cuanto todos pecaron y están excluidos, expulsados, destituidos del cielo, de la gloria de Dios. Pero en el versículo 24 empiezan las buenas noticias. Porque aunque todos han pecado y estamos expulsados del cielo, Pablo dice, siendo justificados, declarados justos gratuitamente. No hay que pagar nada, no es por tus obras, gratuitamente por su gracia, por el regalo de Dios, siendo justificados, salvados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, salvación por medio de creer en Cristo. Y Romanos 10:9, después de otros muchos capítulos, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puede una persona ser salva? El Evangelio te lo dice. Cree en Cristo y serás salvo. ¿No es eso lo mismo que le dijo Pablo al carcelero? Acompañadme por favor a Hechos. El libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16. Y voy a leer del versículo 29 al 31. Hechos 16, del 29 al 31. Dice la palabra de Dios. Pablo está en la cárcel, Pablo y Silas están en la cárcel, el carcelero les ha metido en el calabozo de más adentro. Y Hechos 16, versículo 29, el carcelero, ha habido un terremoto, está temblando, no sabe lo que hacer. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque temblaba este hombre, estaba temblando por su pecado. Y es que esta situación se ha repetido una y otra vez cuando el Evangelio es expuesto, cuando la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado y vemos nuestra condición y vemos que la mano de la ira de Dios está sobre nosotros para ira y vemos que merecemos el infierno eterno por nuestro pecado. Muchos en toda la historia han comenzado a temblar y si tú estás aquí y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, estás bajo la ira de Dios y deberías comenzar a temblar por tu pecado, a temblar por la situación en la que estás. Así temblaba este carcelero. Y en su temblor hizo la pregunta correcta. Dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dio la respuesta correcta. Cree en el Señor Jesucristo. Cristo es la respuesta. El Evangelio es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La definición del Evangelio entonces sería que el Evangelio son las buenas noticias de la muerte sustitutoria o como sustituto del Señor Jesucristo por los pecadores y su resurrección como el único camino de salvación del pecado a través de la fe. Mientras todas las religiones te van a decir, haz esto, haz lo otro, haz buenas obras, haz peregrinajes, haz todo esto,
Mientras la religión te dice haz, 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 para así ser salvo, el Evangelio te dice hecho está. Ya lo ha hecho Jesús, créelo y serás salvo. Créelo y serás salvo. Esa es la diferencia de las religiones y el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ahí lo encontramos, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó por nosotros también. ¿Qué es ser evangélico? En segundo lugar, ¿qué es ser evangélico? Y aquí hay veces que hay bastante confusión porque hay términos como evangélico, evangelistas, evangelismo, evangelístico, que parece que todo sea lo mismo. El término evangelista no es exactamente lo mismo que evangélico. Evangelista se refiere a una persona que predica el evangelio. Muchas veces una persona que se dedica en su vida a predicar el evangelio por todo lugar. En la Biblia encontramos este término. Se dice que Felipe, uno de los primeros diáconos, fue llamado Felipe el evangelista. También Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El evangelista es el que evangeliza a otros. Evangelista, ¿qué es el evangelismo? Pues evangelismo es lo que hace el evangelista. Se refiere a la obra de ir compartiendo el evangelio con otros, predicando y anunciando el evangelio a otros. Y es una obra que no es solamente para el pastor o para el diácono o el anciano, es una obra que todo cristiano debe hacer. La obra de evangelismo, de compartir con otros. Tenemos las buenas noticias, ¿nos las vamos a guardar? No, las compartimos. Y luego la palabra evangelístico es un adjetivo que nos dice que algo está compartiendo o tiene que ver con compartir el evangelio, las buenas noticias. Hablamos de un libro evangelístico. Léete este libro evangelístico, o de un folleto, un tratado evangelístico, una película evangelística, una campaña evangelística, cosas que anuncian y proclaman y comparten el evangelio. ¿Pero qué es ser evangélico? Ahí pone que somos una iglesia evangélica. Yo me considero evangélico. ¿Qué significa ser evangélico? Pues alguien evangélico tiene que ser alguien que haya creído el evangelio. Si no, no tiene ningún sentido. Ser evangélico, como dijimos la semana pasada cuando hablábamos de ser cristiano, ser evangélico no es ir a una iglesia evangélica, entonces ya te conviertes en evangélico. No funciona así. Es aquel que ha creído el evangelio. Pero el término evangélico sí que es verdad que se ha utilizado incluso en nuestro país para definir a los protestantes. Los que no son católicos, pues son evangélicos o algo así, por mucho tiempo. Y dentro de unas semanas veremos el término protestante, qué es lo que quiere decir. Y desde la Reforma, las iglesias protestantes fueron llamadas evangélicas, aunque después del siglo XVIII algunas dejaron el evangelio y entonces el término evangélico fue más concreto. Pero tanto Martín Lutero como Calvino, como los puritanos, etcétera, se consideraban y eran considerados evangélicos. Desgraciadamente, en las últimas décadas, el término evangélico ha sido mal usado por muchas personas y iglesias que no predican el evangelio. Por eso hay que llevar cuidado. ¿Qué es ser evangélico? Pues en la historia de la iglesia hay 5 frases que vienen de la Reforma, que las habréis escuchado, que nos hablan de lo que se podría definir como qué es ser evangélico, y se han denominado como las 5 solas. Las 5 solas que vienen de la Reforma, pero nos hablan de lo que es ser evangélico, de lo que es la doctrina evangélica. Primero, solo la Escritura. También estas 5 solas, si se puede decir así, que no son 5 mujeres que van solas, sino 5 doctrinas que empiezan por la palabra solo o sola. Y estas 5 doctrinas, estos 5 frases, también responden a la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Esa pregunta que hemos hecho al inicio del culto. La primera es solo por la Escritura, solo por la Escritura. ¿Cómo puedo ser salvo? Pues encontrarás esa respuesta solo en la Escritura. Las Sagradas Escrituras son nuestra suprema y única regla de fe y práctica. La Biblia es el único lugar donde encontrarás la respuesta a cómo ser salvo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos un domingo? ¿Por qué tenemos culto de oración? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué creemos en lo otro? La respuesta está aquí. Búscalo aquí y lo encontrarás. Y como joven, es una buena pregunta decir, ¿por qué hago esto? ¿Hago esto solo porque mis padres me lo dicen?
o por qué lo hago? Y te aconsejo y te recomiendo, búscalo en este libro y encontrarás la respuesta a muchas de las preguntas que te haces. Ese es el principio de solo Escritura, solo la Escritura. Segundo principio es solo por gracia, solo por gracia. Solo la gracia de Dios salva a pecadores, ni la bondad ni el esfuerzo humano. Y la teología evangélica enseña esto, que el hombre no debe buscar la salvación ni en los sacramentos, ni en las ordenanzas, ni en las buenas obras, ni en una decisión para Cristo, sino en la gracia de Dios. La salvación pertenece a Dios, por gracia sois salvos. ¿Cómo puedo ser salvo? Solo por Cristo. Ya lo vimos la semana pasada. Cristo, somos cristianos, solo en Cristo encontramos la salvación. ¿Cómo puedo ser salvo? Solo por la fe, solo por medio de la fe. La fe es esa mano abierta, no que la fe viene y le trae cosas a Dios, sino una mano abierta vacía, que recibe a Dios, que recibe y acepta y descansa en Cristo. La Iglesia Católica te dirá, sí, fe y buenas obras. Pero la Biblia nos dice, es solo por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por medio de la fe. ¿Y cómo puedo ser salvo? Pues solo a Dios la gloria. De la salvación solo a Dios se le da la gloria, la salvación y también la santificación del hombre. Toda la gloria de todo debe ir a Dios. Ni a ningún hombre, ni a ninguna iglesia, ni a ninguna denominación, sino solo para la alabanza de la gloria de Dios. Eso es lo que significa ser evangélico. Solamente en la Escritura, solamente salvos por gracia, solamente salvos por Cristo, solamente salvos por medio de la fe y de nuestra salvación. Toda la gloria, solo a Dios la gloria. Entonces la tercera pregunta que nos podemos hacer es ¿y qué es una iglesia evangélica? Hemos visto qué es el evangelio, hemos visto qué es ser evangélico y nos podemos hacer la pregunta ¿qué es una iglesia evangélica? Pues una iglesia evangélica es una iglesia que predica, que cree las verdades del evangelio. Una iglesia que cree en las verdades del evangelio, estas verdades que acabamos de explicar, que Cristo vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Es una iglesia que también predica el mensaje del evangelio. No solo cree en la mente estas verdades, sino que las predica y las proclama y las comparte. Desgraciadamente hay iglesias en la actualidad que aunque sobre el papel ellos dicen que creen en todas estas cosas, no las comparten, no las predican, se lo callan porque dicen es que si yo hablo del pecado puedo ofender a la gente. Si yo digo que Cristo es el único camino al cielo, voy a ofender a la gente, así que nos callamos estas cosas. Y aunque sobre el papel en teoría creen en eso, en la práctica no lo predican. Hace unos 350 años, casi 400 años, un pastor inglés llamado Juan Bunyan, que hoy recordamos por libros como El progreso del peregrino. Los niños estuvieron estudiando este libro hace un año, que es uno de los libros más vendidos, leídos y traducidos de toda la historia. Pues hace 350 años vivió este hombre, Juan Bunyan. Y él creía firmemente y con toda su fuerza y con todo su corazón en las doctrinas del Evangelio, en el verdadero Evangelio. Y sabía que Dios le había llamado a predicar el Evangelio. Pero en su país, en Inglaterra, en ese tiempo se prohibió predicar el Evangelio. Solo podías predicar en una iglesia que el gobierno la inspeccionaba y que no predicara el Evangelio. Pero este hombre creía firmemente en predicar el Evangelio. Lo echaron de la iglesia en la que él predicaba, pero eso no le iba a parar. Así que siguió predicando el Evangelio. Y tanto es así que cogieron a este hombre y lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Igual que hoy en día hay muchos hermanos nuestros, cristianos, evangélicos en el mundo, que están en la cárcel por predicar el Evangelio. Pues así estaba este hombre, Juan Bunyan, que escribió el libro del progreso del peregrino. ¿Y sabes qué? Le dieron un documento que él tenía que firmar, donde ponía que en él no predicaría el Evangelio. El momento en el que él firmara ese documento,
podría volver a la calle, podría volver a ser pastor, podría volver a ver a su familia, podría tener la libertad que él quisiera. Solo tenía que firmar este papel, pero él no podía hacer eso. No podía negar el Evangelio, no podía negar el llamado que Dios le había dado a predicar el Evangelio. Así que este hombre pasó 12 años enteros en la cárcel. Esto es real. 12 años pasó este hombre en la cárcel. 12 años sin poder estar con su querida esposa que tanto la amaba. 12 años que se perdió de todo el crecimiento de sus hijos, de la vida de sus hijos que tanto quería. Se perdió 12 años, pero él tenía que predicar el Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, así decía él: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¿Y sabes qué? En el tiempo que este hombre pasó en la cárcel, Dios obró de tal manera que su obra y su vida ha llegado a muchas más almas, muchas más vidas de las que quizá él hubiera llegado en su tiempo. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Una iglesia evangélica cree en las verdades del Evangelio, pero predica también las verdades del Evangelio. Una iglesia evangélica también se esfuerza en la extensión del Evangelio. Una iglesia evangélica debe ser una iglesia evangelística. Lo contrario sería una contradicción. Evangelística se refiere a que se esfuerza por extender el Evangelio. ¿Cómo vamos a guardarnos las buenas noticias para nosotros si en el centro de salud el doctor supiera la medicina que necesitas para esa enfermedad que te está matando y no te la dice? Es un crimen. Él sabía la medicina y no te la ha querido decir y has muerto o estás a punto de morir con esa enfermedad. Pues de la misma manera, nosotros que sabemos las buenas noticias, la medicina espiritual que el mundo necesita, y si no las decimos, seremos culpables. Seremos culpables, como dice Dios, de la sangre de aquellos que mueran en sus pecados. Una iglesia evangélica debe ser una iglesia evangelística. ¿Y ser evangelístico qué significa? Pues significa que no solo predicamos el Evangelio en estas 4 paredes, que por supuesto que hay que predicarlo, sino que salimos afuera a predicar el Evangelio. Por eso os pedimos oración por los ministerios evangelísticos que tiene esta iglesia, como la radio, el mensaje en la radio, como el mercadillo, como los devocionales, como cada vez que hablamos con personas y con amigos. Oremos por eso. Quedarse en estas 4 paredes y predicar el Evangelio aquí suena muy bien, pero no es ser evangelístico. Hay que salir afuera a hablarles a ellos. Por eso lo ponemos en Facebook y en YouTube y de la manera que sea, del modo que sea. Queremos extender el Evangelio, queremos cumplir con esa gran comisión que Dios nos dio. Jesús les dijo a sus discípulos las últimas palabras, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso nos llena de confianza. Cristo tiene toda la potestad, Él va a ganar, Él va a edificar su iglesia. Pero no se quedó ahí, les dijo: así que, por tanto, id, sal, ve y haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La iglesia tiene una gran comisión y es ir y salir y hablar y compartir el Evangelio. Y en eso tenemos que empezar por nuestra Jerusalén. Eso es algo que se dice basado en Hechos 1:8. También, del mismo tiempo, cuando habló Jesús antes de su ascensión, les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia evangelística tiene este tipo de visión, de alcanzar primero a los que nos rodean. Pero no solamente quedarse ahí, ir más lejos, ir más lejos, ir más lejos hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo con el Evangelio. Eso es una iglesia evangelística. Una iglesia evangélica se esfuerza por la extensión del Evangelio. Pero finalmente, y ya con esto acabo, una iglesia evangélica confía en el poder del Evangelio. Cuando Pablo estaba empezando este tratado magistral en Romanos sobre el Evangelio, empieza diciendo esto en Romanos 1:16. Dice: el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios. No es el poder del hombre, de la elocuencia de un hombre, o de qué bien habla esa persona, o de que me ha convencido. El Evangelio es poder de Dios. Tristemente, en muchas iglesias evangélicas hoy en día se intenta manipular a la gente
mediante emociones, música que te haga que los sentimientos se te aviven, luces incluso, diferentes cosas enfocadas a que la persona tome una decisión, a que la persona como que tenga un subidón para tomar una decisión, que suene música suave para que tome una decisión. Y yo he conocido lugares así, donde todo está dirigido para controlar y mover tus emociones con el propósito de que tomes una decisión por Cristo, como lo llaman, el clásico llamado al altar que muchas iglesias hacen. Y aunque hay veces que se puede haber utilizado con buenas intenciones, muchas veces se ha utilizado y ha sido en detrimento de las personas que han venido a ese llamado. Y es que el Evangelio no es levantar una mano, el Evangelio no es firmar una tarjeta con tu nombre después de haber repetido una oración. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y desgraciadamente estos métodos humanos que mucha gente ha utilizado para intentar controlar emociones, intentar forzar decisiones, han provocado que haya millones de personas que piensen que son salvas porque tomaron una decisión, pero que en realidad no lo son. Que piensen que por repetir una oración ya eran salvas, pero su vida haya sido la misma vida que vivían antes. No ha habido conversión, no ha habido cambio ninguno. Y es que no tenemos que confiar en nuestro poder de persuasión, nuestro poder de motivación o de mover las emociones. No, confiemos en el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio, presentar el Evangelio, proclamar el Evangelio y ya está. Y Dios hará su obra según su voluntad. Eso es el Evangelio, eso es ser evangélico, eso es ser una iglesia evangélica. Creo que en estos últimos años, meses, estamos hartos de las malas noticias, hartos ya. Con esto de la pandemia y el COVID, es todo lo que hablamos, es todo lo que ves en las noticias, casos y más casos, nuevas variantes. Creo que ayer leía de una subvariante del Omicron que ahora parece que va a salir, y llevamos 2 años con esto de malas noticias en cuanto al COVID. No solo esto, sino desastres naturales. Un volcán en la isla de Tonga, si lo visteis esta semana. También hay destrucción en tsunamis, incendios, inundaciones y terremotos. Más malas noticias. Y si eso no fuera suficiente, también vemos y leemos y escuchamos sobre crímenes, sobre corrupción, juicios falsos, fraudes, condenas, injusticias, etc. Todo malas noticias y malas noticias. ¿Y por qué existen estas malas noticias? Pues todo esto entró porque el pecado entró al mundo. Por eso hay enfermedades y virus, por eso hay desastres naturales, por eso hay crímenes y corrupción. Porque la peor noticia de todas es que somos pecadores, que el pecado ha entrado a este mundo y el pecado es serio. Y la ley divina exige justicia, exige que el pecador pague en el infierno por toda la eternidad. Y esas son las malas noticias. Pero gracias a Dios no nos quedamos con las malas noticias. Hay buenas noticias y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cristo es la buena noticia. El Hijo de Dios vino a nosotros, vino y se hizo carne para rescatarnos. Yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero no solamente Cristo es la buena noticia, sino que Cristo murió es la buena noticia. Porque después de vivir una vida perfecta, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Él murió como sustituto para limpiarte de tus pecados. Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Eso es el Evangelio. Y el Evangelio te dice que si tú, no importa lo lejos o lo no tan lejos que hayas llegado en tu pecado, no importa dónde estés en tu vida de pecado, si hoy mismo, aquí en la iglesia o en tu casa o hablando con tu padre o tu madre o quien sea, si hoy oras al Señor y le pides que te salve de corazón de tus pecados, reconociendo tu pecado y arrepintiéndote de ellos, Cristo dice que hoy te salva, que hoy será día de salvación. Así de simple es el Evangelio. No hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer una vida de buenas obras para intentar ganárselo. No, es por la fe, por creer en Cristo. Te pregunto, ¿has recibido este Evangelio? ¿Has creído en Cristo como tu único Salvador personal? Si no es así, espero que hoy mismo,
No dejes pasar el día de hoy, que no llegue la noche de hoy, sin que tú estés seguro de que Cristo es tu Salvador y de que vas a estar con Él por toda la eternidad. Vamos al Señor en oración, vamos a orar.